Usando el símil que utilizábamos en el vídeo anterior de conducir un automóvil, de llevar el volante de un automóvil, pues depende de lo que decidamos en la conducción, estaremos determinando un destino y acertando o equivocando la ruta de ese destino. Mientras conducimos el automóvil, pues, por ejemplo, podemos circular en dirección contraria y eso puede ocasionarnos una colisión, un atropello o una sanción, una multa, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a encontrar con direcciones obligatorias, direcciones prohibidas, otro tipo de prohibiciones, recomendaciones, distintas señales de tráfico, semáforos, carteles informativos, limitaciones de velocidad, peatones con los que nos cruzamos, vehículos lentos, vehículos rápidos, cuándo podemos adelantar, cuándo no podemos adelantar. En fin, hay toda una serie de normas, de normativa, en la que nosotros nos metemos a la hora de ponernos a conducir. Es decir, hay un código de circulación. Hay unas reglas de juego por las cuales tú te metes en la aventura de conducir un automóvil. Bien, pues así mismo ocurre en nuestra vida, mientras conducimos nuestra propia vida, la vida. Todo tiene un orden, todo tiene unas reglas, y esas reglas de juego son lo que llamamos las leyes universales. La energía del universo está perfectamente estructurada y sigue unos patrones o principios o leyes. Igual no te gusta llamarle leyes, le quieres llamar principios, pero bueno, generalmente se suelen llamar así, leyes universales. Fíjate que los astrónomos estiman que solamente en nuestra galaxia existen entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Y a su vez hay millones de galaxias. Y en concreto la nuestra es de las más pequeñas. Lo cual quiere decir que si no hubiese unas leyes universales que rigiesen todo este entramado, el caos sería total. Las leyes universales determinan todo lo que ocurre en nuestra realidad. En realidad, nosotros somos universo, estamos conectados en el universo y todo lo que ocurre en nuestras propias vidas, salud, enfermedad, pobreza, riqueza, éxitos, fracasos, todo viene determinado por esas reglas de juego. Por eso se trata de conocerlas y utilizarlas a nuestro favor. La cuestión es aplicar el orden del universo a nuestras vidas, por lo que acabo de decir, porque somos universo y estamos conectados en el universo. Y esto es algo práctico que genera resultados concretos. Nada sucede por casualidad. Todo lo que vivimos cada uno de nosotros y lo que vive la sociedad entera, todo obedece a leyes universales. Nada es casualidad. Ahora bien, el desconocimiento de estas leyes no le exime a nadie de su cumplimiento. Ahí está la cosa, ¿no? Mientras no se conocen, las leyes universales se violan, sin saberlo, claro, pero ello produce sufrimiento. El ser humano, desde su consciencia, lleva implícito el descubrimiento de las leyes universales. Nosotros, desde nuestra propia consciencia, nuestra propia naturaleza, llevamos implícito ese descubrimiento de las leyes universales. Lo podemos descubrir todos. Y esto es algo diferente al mero instinto de conservación, por ejemplo, que es lo que viven los animales, ¿no? Bien, dicho todo esto, también tenemos que decir que lo habitual en nuestra manera de vivir, lo habitual, es la transgresión
de ese orden o de esas leyes universales. Es la transgresión del orden universal natural. Los seres humanos nos organizamos en torno a leyes y a órdenes artificiales, y ese estado de incoherencia o de disonancia con el universo genera los estados de caos, de confusión, de enfermedad en los que nos vemos inmersos en la humanidad. Estamos alejados del verdadero orden. Como somos ignorantes a esas leyes, tratamos de hacer todo al revés. ¿Por qué? Porque no estamos en armonía con ese patrón de vida. Y cuando nos adaptamos, por el contrario, a ese patrón natural de vida, entonces accedemos a estados de armonía y de felicidad. Vamos entonces a conocer las leyes universales. ¿Cuáles son estas leyes? Hay una de ellas a la cual todas las demás vienen a apoyar. Digamos que están en función de esa ley. Y es la ley de evolución. ¿Qué dice la ley de evolución? Bueno, pues la evolución es un viaje, o mejor dicho, el viaje. Es el viaje de regreso de todo lo creado a la fuente primigenia o fuente original o principio único del cual parte todo y partimos todos, ¿no? Y eso se da, ese viaje de regreso se da desde los niveles más bajos de la materia hasta los niveles más elevados de la conciencia espiritual. ¿Por qué todo esto? A ver, el ser único, llámale la divinidad o llámale como quieras, pero vamos a llamarle el ser único, el todo, el uno. El ser único tiene un objetivo, y el objetivo es el de reconocerse. Se dijo a sí mismo, soy, pero no me he experimentado. Necesito reconocerme, necesito experimentarme. Y entonces, inevitablemente, se proyecta a sí mismo hacia afuera, creando la dualidad. Y ese proyectarse hacia afuera, creando la dualidad, es la creación manifestada, el universo en el que vivimos. Y eso, el crear la dualidad y comenzar la creación manifestada, va a ser el opuesto de esta divinidad, de este ser. Esa va a ser otra de las leyes universales, la ley de los opuestos, pero la veremos más adelante, ¿no? Con la necesidad de reconocerse, de experimentarse, se expande, realiza la creación manifestada y así se da la posibilidad de conocer todas sus posibilidades, de experimentarse. Entonces, esta dualidad, que como digo, se forma a partir de esa necesidad de reconocerse y de experimentarse, la dualidad es la única forma que un ser tiene para poder observar todo aquello que no está reconociendo de sí mismo. Yo no me puedo ver a mí mismo si no me desdoblo, si no me reflejo. Y aquí entra a formar parte también otra de las leyes universales que también la veremos, que es la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba para la maravilla de una sola realidad. Es decir, lo que nosotros vivimos en nuestro microcosmos, podemos ir observando cómo puede ser el macrocosmos. Entonces, yo, a mí mismo, si no me veo reflejado en un espejo, o no me veo en una fotografía, o no me veo en un vídeo, en fin, o en un estanque de agua tranquila que está calmada, yo no puedo saber cómo soy. Los demás
me pueden dar explicaciones de cómo me ven y cuáles son mis rasgos, tengo los ojos así, la nariz así, la boca de la otra forma, pero yo, para poder verme a mí mismo, necesito reflejar. Dicho de otra manera, el ojo ve, pero no se ve a sí mismo. Ese es el asunto, ¿no? El ojo, para verse a sí mismo, necesita desdoblarse, necesita reflejarse, necesita experimentarse, digamos así, en su opuesto. Y eso es lo que el ser único, la divinidad, ha tenido que realizar para poderse ver a sí mismo y experimentarse. De tal manera que el ser único se disgregó por aprendizaje, por aprender de sí mismo. Y así la creación manifestada parte de un principio único, o fuente primigenia, o fuente original, y parte como nos dicen los científicos, como una gran explosión, un gran Big Bang. Una vez realizado ese Big Bang, ese viaje de regreso a la fuente tiene un plan, es decir, sale y tiene que regresar, con un plan, que no es otro que la consciencia del orden y el destino de todo. Consciencia viene a ser el reconocerse. Y si nos damos cuenta, esto va a ser un proceso de expansión y de contracción. Bien, entonces decimos que en ese proceso de expansión y contracción, que es el viaje de regreso a la fuente de donde todo sale, de donde todos salimos, la consciencia va a ser o es la facultad del espíritu, porque somos espíritus individualizados que estamos haciendo una experiencia humana. Entonces digo que va a ser la conciencia una facultad del espíritu que le capacita o nos capacita a los seres humanos para reconocer el universo que nos rodea y para conceptuarnos o reconocernos a nosotros mismos. Es decir, darnos cuenta de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, emociones y de nuestros propios actos. De tal manera que la conciencia, que está en ese plan de regreso a la fuente de la cual partimos todos, la conciencia es la inteligencia, el principio organizador que hay detrás de la aparición de la forma o la materia. Es el principio organizador, la inteligencia que está detrás de todo eso. Y que nosotros estamos llamados a ir creciendo en esa conciencia, que eso va a ser la evolución. Es decir, el aprendizaje o evolución consciente se va a desarrollar durante los periodos en los que el espíritu individualizado de cada uno de nosotros se haya encarnado en un cuerpo humano. El aprendizaje o la evolución consciente lo va a hacer el espíritu así, cuando está encarnado en un cuerpo humano, y va a ser mediante el conocimiento y las experiencias de la vida. Y así, solo en un estado de conciencia superior, el ser humano puede contemplarse a sí mismo y a todo cuanto le rodea. Se va a contemplar tal y como es y no como imaginaba que era hasta ese momento. Quiero decir que cuando se adquieren niveles más elevados de conciencia, se sabe, se comprende y se vive en comunión armónica con la gran conciencia universal, o lo que es lo mismo, con la gran obra divina que supone la creación manifestada, la gran obra del ser único, que para reconocerse ha tenido que
expandirse, desdoblarse. De tal manera que la vida es la oportunidad evolutiva de adquirir la conciencia más elevada de cada uno de nosotros. La ley universal de evolución determina, por lo que hemos dicho de expansión y contracción, determina que todo lo material, no estamos hablando de lo que no tiene forma, por ejemplo el espíritu, ¿no? Determina que todo lo material comienza, crece, se desarrolla, llega a un máximo de desarrollo, decrece y termina, colapsa, para volver de nuevo a comenzar y seguir el mismo proceso, así indefinidamente. Y esta ley atañe desde la hierba más diminuta o el animalito más pequeño que pueda existir hasta el animal más grande de la Tierra, del planeta, la ballena azul o en su día los dinosaurios, y atañe también al ser humano y a todos los planetas, a las estrellas, sistemas solares, galaxias, al universo entero. Comenzar, desarrollarse, llegar a un máximo, decrecer y colapsar, para volver otra vez a realizar el mismo camino. Es decir, expansión y contracción. Diríamos así, todo respira. ¿Y por qué digo todo respira? Bueno, hay otra de las leyes universales que la comentaremos más adelante, que es la ley de generación, que dice que todo en el universo se genera de lo más sutil, desde lo más sutil hasta lo más denso, y no al revés, como solemos a veces hacer, ¿no? Eso ya lo explicaremos más adelante. Pero, para que nos demos cuenta, en este mismo momento en el cual estás escuchando esto, estás respirando y ni te das cuenta de ello. Está latiendo tu corazón y ni te das cuenta de esto. Y paradójicamente, si no sucediese que estás respirando y que está latiendo tu corazón, no podrías vivir. Y eso se está dando sin el concurso de tu voluntad. Hay algo que nos es dado que es lo más importante en nuestra vida y que no tiene forma. Y de lo que tenemos que partir porque es lo más sutil en nuestra vida. Esto es lo que se nos está diciendo, ¿no? ¿Y qué es respirar? Respirar es comenzar, entra aire en los pulmones, expandirse los pulmones y llegar a un máximo de expansión, contraerse en los pulmones y finalizar, para volver otra vez a realizar el mismo camino. ¿Y qué es el corazón? El movimiento del corazón que bombea la sangre para que podamos vivir. Comenzar, expandirse, llegar a un máximo, contraerse, ha recogido sangre y bombear a la sangre y terminar para volver de nuevo otra vez a realizar el mismo camino y así indefinidamente. Esto es lo que se desarrolla en el universo y esto es lo que se desarrolla en nuestra propia vida, porque todo es así. Así en nuestra vida, como digo, somos espíritus que han tomado forma en un cuerpo material, en nuestro organismo, cada uno de nosotros, espíritus individualizados, pues el espíritu individualizado de cada uno de nosotros realiza una experiencia humana. Comienza, nace, se va expansionando, creciendo, niñez, adolescencia, juventud, adultez, se llega a un máximo de crecimiento y se empieza a decrecer, como bien sabemos todos, hasta llegar a la ancianidad y al colapso o la muerte.
pero para volver de nuevo a comenzar con otro nacimiento, otra misma experiencia que va a terminar igual para seguir así indefinidamente. Esto es nuestra propia vida. Nacer, crecer, decrecer y morir para nacer de nuevo. ¿Por qué esto? Pues porque nuestro espíritu, que es completo y perfecto, no tiene necesidad de evolucionar. El espíritu no tiene necesidad de evolucionar. Pero a partir de un momento determinado de la especie humana, acepta realizar un tránsito a través de los dos atributos esenciales que son la consciencia y el libre albedrío, para por voluntad poder elegir, y así se realiza el camino de la evolución. Evolución significa entonces adquisición cada vez más de conciencia. Va a ser un camino evolutivo a través de la consciencia. Sin perder nunca de vista el porqué de todo esto, porque el ser único, si quieres llamarle la divinidad, ha deseado y ha necesitado reconocerse a sí mismo. Y para eso lanza la creación manifestada. Y en la creación manifestada van surgiendo pues cantidad de experiencias. Y cada uno de nosotros somos un microcosmos dentro del macrocosmos que estamos viviendo esta realidad. Por eso el objetivo final del espíritu, que de momento está individualizado en cada uno de nosotros, es conseguir su unificación con la fuente primigenia, esa fuente originaria, ese principio único del cual estábamos hablando. La consciencia es la realidad única que se está pensando entre todos. Y a la vez todos nosotros formamos parte del único ser que se está pensando a sí mismo. Este es el secreto de todo. Que todos formamos parte de una unidad, que no somos islas, no estamos aislados y cada uno hace su experiencia, no somos parte de toda una unidad. No hay nadie que sea más grande o menos grande que otro en el universo, porque en el universo solo hay grados de consciencia. Todos los hombres y mujeres que habitamos el planeta somos iguales, aunque lo que nos diferencia es el grado de evolución, grado de consciencia. Y tampoco podemos menospreciar a otros seres o realidades con las que convivimos, como son minerales, vegetales y animales, como si fuese esto algo que podemos utilizarlo a nuestro antojo sin un respeto, porque formamos parte del todo y ese todo está evolucionando. Y todos esos ámbitos, minerales, vegetales y animales, están evolucionando, pero la consciencia la ponemos nosotros, los seres humanos. Así que la evolución es un camino perfectamente planificado donde cada elemento evolutivo llegará a darse cuenta, tarde o temprano, de que no existe la evolución sin consciencia de ella. Y la armonía, de la cual ya hemos hablado y seguiremos hablando, en esa unidad, la armonía, es el correcto funcionamiento de cada cosa o de cada ser o de cada ámbito, el correcto funcionamiento de acuerdo a su naturaleza, cada uno a su naturaleza, y en comunión con las leyes universales que son inmutables, que no van a cambiar. Así que esta ley de evolución es la ley a la que le apoyan todas las demás leyes universales que las vamos a ir viendo poco a poco en posteriores vídeos.